Bueno, tenemos conexión con la doctora Elsa Palou. Doctora Palou, primero para ese llamado que está haciendo el doctor Rubén Palma Carrasco, ¿coincide usted con las valoraciones que él hace en relación a los hospitales privados? Adelante, buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, licenciado. Un placer de saludarlos, a la licenciada Eunice y al pueblo hondureño por su digno medio. Coincido totalmente con el doctor Rubén Palma Carrasco. De hecho, en el manifiesto de los expresidentes del Colegio Médico, nosotros pusimos lo mismo, que era necesario que los hospitales privados atendieran casos COVID todos, porque algunos simplemente decidieron no hacerlo. No sabemos las razones. Pero el Estado de Honduras es quien rige el sector salud, tanto público como privado. Y se necesita que todos los hospitales privados atiendan COVID para que queden un poco más de cupos en los hospitales públicos. También nosotros propusimos a los colegas expresidentes explicar que en este momento de la pandemia es muy importante testeo masivo, tener detección temprana de casos, tratamientos tempranos para tratar de disminuir cargas virales en un inicio y disminuir complicaciones posteriores. Muy importante también que vía georreferenciación, ¿qué es eso de georreferenciación? Poder decirle al Estado a través de una plataforma satelital en qué barrio, en qué cuadra, en qué colonia, de qué ciudad es donde hay más casos para que vaya dirigido a buscarlos ahí. Y por otro lado, importante que en los lugares de Honduras, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en qué colonias, acercar lo más posible los centros de triaje a los lugares con más casos y los centros de atención. Muy importante también ahorita los sistemas de oxígeno de alto flujo. Se ha visto que la mayoría de los pacientes con dificultad respiratoria responden bastante bien a los sistemas de alto flujo, más que a la ventilación mecánica invasiva. Entonces sería importante poder tener en hospitales como el Tórax, el Catarino, el Leonardo, el Hospital Escuela, el Seguro, San Felipe, más sistemas de alto flujo. Creemos que esas son cosas puntuales que se pueden hacer. Capacitar especialidades afines a medicina interna, capacitar a médicos generales en el manejo de COVID, que se puede, por lo menos el paciente moderado, leve, perfectamente se puede hacer. De esa manera podríamos tener más internistas e intensivistas dedicados a la atención de los pacientes ya en estadio 2B o estadio 3. El doctor Carrasco ya llama a todos los hondureños a hacer incidencia también ante las autoridades para obligarlos, dice, a que cumplan los hospitales privados con su función y que los costos de atención sean solidarios, porque ese es el otro problema en los hospitales privados, doctora, tenemos que admitirlo, los costos son exageradamente altos. Eso es cierto, yo coincido totalmente con el doctor Rubén Palma Carrasco. Es muy importante, mire, la Secretaría de Salud es quien rige y coordina todo el sector salud en Honduras, público y privado. La Secretaría de Salud puede ordenar, no preguntar, ordenar a todos los hospitales privados que atiendan COVID, porque en una pandemia como esta, o sea, no es posible que tengamos de repente algunas instituciones que simplemente digan no voy a atender. Eso es inadmisible en este momento. Mire lo que me está escribiendo aquí un médico angustiado, y si lo pongo en pantalla aquí el mensaje. Como la gran mayoría o la totalidad de los colegas, me gustaría que en algún momento comentara algo al respecto. Los médicos que se están enfermando por COVID-19 y sus familiares se están enfrentando a una terrible, inminente realidad, como ser el hecho de no hallar cupos ni en hospitales públicos ni privados. Incluso hasta las aseguradoras médicas han dado un paso atrás y nos están dejando la suerte apoyándose en estos argumentos. El mismo Colegio Médico de Honduras está haciendo de oídos sordos ante este clamor de los agremiados, argumentando que esto es responsabilidad exclusiva del Estado. Se trata de la gente que trabaja en la primera línea, que comienza a angustiarse también, ustedes, los médicos, sí, que nos atienden, claro, y que se están enfermando. Claro. Todos y todos los hondureños, todos tenemos derecho a ser atendidos si alguien tiene un seguro privado
¿por qué no va a ser atendido? Si alguien puede pagar su atención en un hospital privado, ¿por qué no va a ser atendido? No hay ninguna justificación. Eso dejaría más cupos en los hospitales del Estado para las personas que no pueden pagar un hospital privado. Y debe de darse en los hospitales del Estado la mejor atención posible, porque todos los hondureños somos iguales ante la ley y todos tenemos el mismo derecho. Y vuelvo y repito, a través de el Código de Salud, la Secretaría de Salud es la responsable de todo lo que compete al sector salud en Honduras, público y privado. No se trata de preguntar, se trata de ordenar que tienen que atender pacientes COVID en todos los hospitales. Todos sabemos que hay países que cuando ya el sector público y privado está copado, inclusive habilita hoteles, habilita otras entidades con tal de atender a más pacientes. Hay hospitales privados que sí están atendiendo COVID, sí están llenos, pero hay varios que no atienden porque no quieren y es un error realmente. A saber cuántos pacientes COVID han visto y ni siquiera se dieron cuenta, porque llegan las apendicitis agudas con COVID, las vesículas inflamadas con COVID, los infartos de miocardio, las diabetes descompensadas con COVID. O sea, a estas alturas de la pandemia es imposible decir que un hospital no va a atender COVID. Porque COVID, ahorita, cualquier cuadro respiratorio es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, en algunos países del norte de Europa, en esta pandemia y de manera temporal, algunos gobiernos nacionalizaron la sanidad privada, doctora. Sí, hay países que lo han hecho. Sí. Hay países que lo han hecho. España nacionalizó hospitales privados temporalmente. Y algunos países otros países del norte de Europa. Irlanda ha estatizado los hospitales privados para enfrentar esta pandemia. Así que los propietarios de estos hospitales privados que tomen en cuenta eso. Y sobre todo, doctora, y este punto es clave, que no hay que aprovecharse de la pandemia para hacer negocios. Es cierto, son empresas privadas, pero en este momento que el país está pasando por una situación de emergencia, hasta en esto se debe ser razonable, doctora. Yo entiendo que sí, creo que es la obligación moral, ética e incluso legal de todos los hospitales privados, ser partícipe de la respuesta nacional ante esta pandemia. En realidad, no creo yo que sea un acto digno de un buen hondureño negarse a atender pacientes COVID en esta situación de emergencia. Doctora, y para concluir, yo soy uno de los hondureños que reconoce en su pensamiento y en su voz claridad. ¿Cómo estamos y para dónde vamos, así como están las cosas en este momento? Pues sinceramente en este momento seguimos en ascenso en la curva, no hemos llegado al pico. Podemos tener muchos más casos de los que tenemos, estamos ya cerca de 20,000 casos, estamos ya cerca de 500 fallecimientos, quedan muchos fallecimientos pendientes de confirmar, hay algunos otros fallecimientos que probablemente nunca se confirmen porque fallecieron en sus casas, no tuvieron tiempo de tener atención hospitalaria, entonces probablemente no sepamos exactamente cuántos fallecimientos tenemos. Si ustedes recuerdan, desde en marzo en la plataforma nosotros hablábamos, esto puede salirse de las manos, esto puede hacer colapsar el sistema de salud, esto podemos llegar a tener, ¿qué? 3,000, 5,000 muertos, esperamos estar equivocados, deseamos estar equivocados y que sea mucho menos, pero como van las cosas, pareciera que nos estamos acercando a ese tipo de números. Depende de nosotros como ciudadanos, que cumplamos todas las medidas de bioseguridad, depende del Estado que tome las medidas pertinentes en este momento de la pandemia y depende también que se tomen las cosas en el momento justo. Ahorita necesitamos testeo masivo, detección y aislamiento temprano,
tratamiento temprano, necesitamos más centros de triaje, necesitamos más camas de hospital con oxígeno, necesitamos más sistemas de alto flujo, necesitamos capacitar más médicos en la atención de estos pacientes y necesitamos tener un norte, necesitamos saber para dónde vamos, necesitamos tener metas, tener indicadores, saber qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí estoy viendo una nota de Diario El País de España, uno de los periódicos más influyentes en España. Perú da un ultimátum a las clínicas privadas para que rebajen las tarifas y atiendan a pacientes de la COVID-19. El presidente Vizcarra busca que los contagiados que no encuentren un lugar en los hospitales públicos puedan tratarse en el sistema privado. Pasados 101 días de emergencia sanitaria en Perú y con los hospitales colapsados desde abril, ha crecido el número de quejas de ciudadanos que no pueden pagar las altísimas tarifas de clínicas privadas a las que acudieron para ser atendidos de la COVID-19, por falta de camas en el sistema público. Desde el inicio de la pandemia, la Asociación de Clínicas Particulares no ha aceptado los precios propuestos por el Ministerio de Salud para reembolsar a las privadas en esos casos. Este miércoles el presidente Vizcarra ha dado un ultimátum de 2 días a las clínicas para que acepten precios razonables, que el Estado fija en $461 por el tratamiento. No podemos esperar indefinidamente. De no ser el caso, pensando en la salud y en la vida, invocaremos el artículo 70 de la Constitución, ha dicho el mandatario. La norma alude a la posibilidad de asumir la gestión por causa de seguridad nacional o de necesidad pública. Sí que hay experiencias en otros países, en Europa y aquí cerca. Así es, y yo sinceramente creo que por qué llegar a esos extremos. Perfectamente la Secretaría de Salud puede reunirse con la Asociación de Hospitales Privados y poner las cosas claras y decir que en este momento es inadmisible que un centro hospitalario privado no acepte pacientes COVID. Simplemente es inadmisible y hay potestad desde el Estado para hacer eso. Y bueno, yo sé que aquí a mucha gente no le gusta la palabrita fijar precios, pero tampoco podemos permitir que se haga negocio en este momento. Yo sé que no pueden perder, y sé que no deben perder, son empresas privadas, pero aprovecharse de una pandemia y de una necesidad, doctora, para cobrar de manera desorbitada, exagerada, me parece que no es justo y no es moral también. Doctora, gracias siempre por atender nuestras llamadas. Con mucho gusto. La doctora Elsa Palou. Sé que no es un tema que alegra a alguna gente, pero estamos en emergencia. Esta es una pandemia. La gente se desespera. Y aquí todo el mundo tiene que sacrificarse. Todo el mundo tiene que sacrificarse, inclusive los propietarios de los hospitales privados. Seguimos con el noticiero estelar de Honduras.